noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a hablar sobre la encuesta nacional de inmigrantes en la República Dominicana que se llama ENI 2012, publicada recientemente, realizada según la propuesta del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Su objetivo es determinar el volumen de inmigrantes en la República Dominicana, conocer su procedencia y condiciones y distinguir cuáles son las personas nacidas en el extranjero, pues por supuesto residentes en el país. Bueno, realmente sabemos que las migraciones son tan antiguas como la humanidad misma, que las personas emigraron buscando elementos básicos para la sobrevivencia, primero los alimentos, por supuesto, y ya en estas épocas modernas, pues son motivaciones económicas y de muy diversas índoles. En la República Dominicana hay poca investigación científica sobre los migrantes que llegan al país. El plan de acción del Programa de País 2012-2016 del Fondo de Población de las Naciones Unidas señala como prioridad el fortalecimiento del sistema estadístico nacional para el uso de las estadísticas en distintos programas nacionales de políticas públicas. El tema de las migraciones en el país es muy debatido y en realidad existe mucha preocupación al respecto. Tenemos una gran cantidad de extranjeros entrando a la República Dominicana sin saber a qué vienen, y esto crea desorientación en la población que llega y en la población que los recibe. La mayoría dice que no estamos preparados para la entrada indiscriminada de tantos extranjeros. El mayor reclamo es que haya cuotas ordenadas desde un plan gobierno-sector privado que ayude a la dinamización de la economía y que los mismos inmigrantes puedan encontrar modos de vida más justos y humanos. Otro punto importante es que el incipiente sistema de seguridad social se está tambaleando con la cantidad de extranjeros que tiene que atender. Bueno, pero para analizar este tema hemos invitado esta noche a Juan Miguel Castillo Pantaleón y Robert Cabral. Buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Muy buenas noches, Mónica, muy honrados. Robert, Juan Miguel, esta encuesta nacional de inmigrantes ha sido un paso adelante para identificar los inmigrantes en el país. Muchos venezolanos, muchos haitianos, hay de todos, hay una gama enorme de pequeños grupos. Sin embargo, hay también controversia en cuanto al número de identificados. Realmente nos sirve mucho, es un primer paso. ¿Qué va a hacer el gobierno con estos datos? ¿Por qué hay controversia respecto al número? ¿Y para qué nos servirá esta encuesta nacional de migrantes? La primera que se realiza con datos, pues, estadístico, vamos a decir, en la región. Juan Miguel, ¿cuál es Bueno, lo primero es, para precisar más el dato reciente, esta es la segunda medición que realiza la ENI. Esta es su segunda versión. La primera, como me señalaste, es en el 2012. Sí. Y luego, en el quinquenio transcurrido, para el finales del 2017, se realiza la segunda, cuyas cifras de estimación son dadas a conocer hace pocas semanas. Pocas semanas. Sí. Entonces tenemos, por lo tanto, dos estimaciones que ha hecho esta encuesta, con la cual, obviamente, las evoluciones, los contrastes entre una y otra, pues pueden arrojar ciertos aspectos que son analizables en cuanto al nivel de fiabilidad, de credibilidad, de rigurosidad con la que fue realizado. Lo primero es que una encuesta no es un censo, es decir, no hay más que una estimación de proyección cuando tú haces un censo. Porque cuando tú haces una encuesta, cuando tú haces un censo, tú sí tienes una contabilización apropiada de que sabes cuántos hay. Los censos son mucho más complejos y considerablemente más costosos. Porque, claro. Y más costosos. Sí. Esto casi siempre lo realizan los censos los estados, los gobiernos.
Esta encuesta no es hecha por el gobierno, es hecha por un organismo internacional de un programa, de uno de los programas de un organismo internacional, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas. Organismo que tiene su propia agenda dentro de las estrategias que se ponen en marcha en los controles de esos espacios de organismos internacionales. Es decir, no son entes absolutamente imparciales, impolutos, desprendidos de cualquier tipo de sesgo. No, eso ¿Podrían tener un sesgo estos organismos? Eso sencillamente es un hecho cierto. Es un hecho cierto, que los organismos son controlados por políticas de gran escala. Es una realidad, eso no hay ni siquiera que someterlo a controversia. Es una cosa notoria. ¿Responden a intereses particulares? Siempre. Los organismos internacionales siempre son empujados por las mareas o los vientos de las estrategias globales. Y en este caso de esta encuesta, entonces, podría haber esa primera también premisa, luego está el segundo, ¿quién la hace? Es cómo la hace, la metodología. ¿Y cuál es su finalidad? Entonces, habida cuenta de que no se trata de un censo, sino de una estimación, porque es una encuesta, sabiendo quién la ha hecho, quién la ha pagado, está el tema técnico de quiénes particularmente la hicieron y cómo la hicieron. Cuando vas a la ficha técnica te das cuenta de que quienes la realizaron son, entre comillas, técnicos, que siempre han estado al servicio de propósitos muy definidos en relación con el tratamiento de la migración haitiana hacia la República Dominicana. O sea, Wilfredo Lozado no es un desconocido en este país. Su vida, su modo de vida, su trayectoria ha estado de hecho, él estuvo dirigiendo palabras en el acto protocolar de puesta en circulación. Habló un funcionario de Naciones Unidas, habló el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que también estaba vinculado antes de ser funcionario a esos organismos de la sociedad civil que han tenido un activismo de participación ciudadana, y luego el encargado técnico de eso, que es Wilfredo Lozano. Entonces aquí todos nos conocemos, no hay que decir nada, no hay que referirse a la capacidad técnica o no, simplemente a la trayectoria. ¿Cómo se hizo? Cuando vas a la ficha técnica te das cuenta que se eligieron, sin entrar en mayores consideraciones, un muestreo de lugares para hacer esa encuesta. Y por lo tanto, si tú te vas al Quilombo o al hoyo de Friusa o a los lugares en donde los enclaves de haitianos cuantitativamente reflejan la verdadera realidad migratoria masiva de esta invasión. Sí, exactamente. ¿Cuáles tiene características de invasión. ¿Esos muestreos dónde se realizaron? Que si tú obvias eso y lo minimizas, tú das un falso reducido. Entonces, ¿dónde se realizaron, Robert, estos muestreos que pudiéramos decir que no reflejan la realidad en cantidad? Primero, antes que nada, le agradezco la gentileza y el privilegio de estar aquí en su compañía y en compañía del doctor Castillo Pantaleón. Bienvenido. Una autoridad en esta y un compromisario moral en esta lucha patriótica del pueblo dominicano. Mire, para situarnos en el contexto real, esa muestra probabilística, como yo la he definido, porque no es un censo, como dice el doctor Castillo Pantaleón, ni es una encuesta tal, es un muestreo, es una estafa moral y legal al pueblo dominicano, un engaño al señor presidente de la República, un engaño a organizaciones cívicas y ciudadanas, es una estafa. ¿Por qué, Robert? Y es una conspiración contra este país. Porque Juan Miguel hablaba de que el muestreo no fue hecho en lugares donde realmente están las cantidades de inmigrantes. La ficha técnica no explica es que ni siquiera se trata de eso. Dice que es aleatorio. Es que ni siquiera se trata de eso. Es que de lo que se trata, que es un instrumento sembrado para producir unos resultados adheridos a una política que sostienen organismos internacionales. De minimización, de minimización. Esa muestra se descalificó. Esa muestra no tiene consistencia, ni tiene integridad, ni credibilidad. Ni técnica, ni profesional. Porque fue un diseño seleccionado
por organismos que son compromisarios, como dice el doctor Castillo Pantaleón, de una política respecto de las relaciones dominicanas con Haití. Claro. Y ciertamente, como dice el ministro de Educación, de Economía y Desarrollo, es invasión. Él quiere negar lo que ya el pueblo dominicano calificó como invasión. Estos resultados, primero, se obtuvieron en base a un muestreo seleccionado previamente para que arrojara esos resultados. Claro. Segundo lugar, quienes diseñan y dirigen la formulación de ese muestreo son todos técnicos vinculados y comprometidos con una política en relación a Haití, que sea fomentalista, promueven el fomento de la presencia haitiana en República Dominicana. Niegan la violación de las leyes y de la Constitución Dominicana en la política migratoria. Y son promotores de la presencia haitiana en República Dominicana sin importar ningún tipo de consideración de carácter legal y de carácter ciudadano. ¿Qué ganan esos organismos, Juan Miguel, Robert, con que se minimice la presencia de haitianos en la República Dominicana? Hay una tendencia regional a presionar a la República Dominicana a que fomente políticas de mayor absorción de la migración haitiana, puesto que Haití es un problema regional. Es decir, Haití es un estado colapsado, un estado fallido, es decir, el concepto de estado fallido que ha sido construido por los cientistas sociales, se le aplica en todos sus parámetros a Haití perfectamente. Es un estado que no tiene control sobre su territorio, sobre su población, de fragilidad institucional, corrupción, es decir, todos los elementos del estado fallido. Crítica. Entonces, una población que no está documentada, con los índices de morbilidad más altos, el índice de analfabetismo, o sea, todos los índices de desarrollo humano están absolutamente en rojo en Haití, todos. Además, no hay sostenibilidad medioambiental. Entonces, eso genera una migración que se esparce en todo el continente. Cada vez que hay un contingente de países que provienen, por ejemplo, de una región donde hay muchas enfermedades infectocontagiosas y cero control de salubridad, eso significa un desafío para el sistema de salud del destino. Sí. Porque, claro, a ver, ¿cuánto nos costó a nosotros el caso de difteria en términos de costo no previsto en el presupuesto de vacunas? Solamente en las vacunas. Al SENASA que diga cuánto nos ha costado eso. Es un caso de difteria, para que no se nos arme una epidemia. ¿Cuánto ha significado eso no previsto en el presupuesto del año 2018? Suma, eso es un solo caso. Recuerdo que cuando se armó la crisis de balseros de Haití, en los años 90, que fue lo que generó la presión al Estado Dominicano. Miami. Y el recorte del mandato presidencial, la crisis política del año 1994, que se quería con el plan Éxodo fomentar los campamentos de refugiados. Eso es un hecho, eso no es una opinión, eso es un hecho documentado. Ese año, en el año 1992-93, que tuvimos los campamentos. Florida, el presidente Clinton envió a un afroamericano a República Dominicana a tratar de imponer los campamentos en la frontera. En la frontera. Él apoyaba a Aristide hasta que se dio cuenta que era una persona realmente trastornada e inviable. Atención, ¿cuánto busca las cifras en internet? ¿Cuánto le costó al sistema sanitario del estado de la Florida la crisis de balseros ese año? $7,000 millones del año 93. O sea, eso es el tema de salud solamente. El impacto que tiene para cualquier nación, una oleada migratoria. A ver, 400 migrantes. A nosotros. No, una caravana de 400 migrantes que nos está costando a nosotros, que ellos quieren ocultar. Yo quiero adicionar con relación a una pregunta muy interesante que usted hacía. ¿Qué se busca con este muestreo falsificado, adocenado, sesgado? Es obvio. El representante de la Unión Europea decía, ya, tenemos la solución. Pero el representante del DIAPE, nuestro amigo Holguín, el diseñador de las políticas y estrategias de la Presidencia de la República, decía, ya tenemos un instrumento de medición que nos va a permitir implementar políticas públicas. ¿Cuáles son esas políticas públicas? El plan de regularización, que ya se desbordó y ya perdió el control, porque ese plan de regularización se ha convertido en un convoy, en una caravana de haitianos que llegan todos los días a República Dominicana
con una foto y se anotan y ya están regularizados. Pero no sería lo contrario, Robert, que en el caso de que son pocos, relativamente, los haitianos que viven en nuestro país, menos se van a regularizar. Es que la muestra no representa absolutamente nada. Es una verdadera falacia. Claro. Y esto, en países como Estados Unidos, por ejemplo, debería ser objeto de una investigación congresional. Sí. Y esos funcionarios deberían estar ya interpelados ante el Congreso. Y otros propósitos adicionales que también entran dentro del esquema. Tú tienes una herramienta de propaganda ante los niveles de cuestionamiento. La política de salud. Los niveles de cuestionamiento político y pérdida de base política del Estado por el desorden migratorio. Entonces tú lo minimizas y es una herramienta propagandística. Claro. 1. 2. Tú creas en el sistema clientelar populista afín al capitalismo del desastre, la creación de mayores necesidades que te requieren mayores recursos que tú manejas a tu discreción, con mayores cuotas de financiamiento, correcto, mayores recursos y un grupo o élite que los controla y administra, que se enriquece y puede financiar su continuidad. En concreto, el gobierno no quiere que se resuelva ningún tendríamos problema. necesidad de más camas para los haitianos, porque no hay haitianos suficientes usando nuestros hospitales. Y presupuestos más grandes para que haya más comisiones de compra. Cuando nos damos cuenta que de 10 camas, empíricamente y objetivamente de 10 camas, en el Darío Contreras, en unidades especializadas de alto costo, hasta 50,000 pesos diarios, de 10 camas, hay 7 usadas por haitianos. En el Darío Contreras, no en los hospitales de la frontera. Lo pongo como ejemplo, la frontera es porque tengo entendido que traslada ese esquema a educación, casi absoluto. Traslada ese esquema a desempleo y tú siempre tienes muchas necesidades que el gobierno está afrontando y para eso tenemos que continuar. Y tú generas la riqueza con la cual tú financias la modificación estructural del sistema político, jurídico-político, para tú quedarte. Y la falacia de que la mayoría de los haitianos perverso. Son móviles, que vienen y retornan, lo cual es una falacia absoluta, porque los haitianos que vienen se quedan. Nos vamos a ir a la pausa. Que se muevan de comunidad. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a enfocarnos. Están fuera de registro. Sí. Claro. Ok, nos vamos a ir a la pausa y nos vamos a enfocar en dos aspectos. Primero, la metodología de la encuesta, la veracidad del número que arrojó y, por otro lado, el problema de la migración haitiana en nuestro país. O sea, vamos a ir corriendo estos dos temas paralelamente. Volvemos. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad,
voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además, se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. Señores, hoy hablamos de la segunda encuesta, Juan Miguel me corrige, de migrantes en la República Dominicana. Nos acompañan Robert Cabral y Juan Miguel Castillo Pantaleón y hablábamos en el segmento anterior cómo analizamos estos resultados versus pues el problema migratorio haitiano. Uno de los muchachos aquí, porque aquí todo el mundo está enterado de todo, me recuerda que el embajador de Venezuela pues contradijo, negó que el número de venezolanos que hay en el país. Eso por un lado. Por otro, el problema de los migrantes haitianos es fuerte, pero también tenemos que ver cómo se trata este problema, porque durante el último mes tuvimos varios, vamos a decir, episodios de odio que ya se están creando entre la población dominicana y haitiana, y esto no le conviene a nadie, y mucho menos a nosotros en nuestro territorio. De manera que tenemos que tener mucho cuidado cómo manejar esto. Yo entiendo que ustedes dirán también, como defensores de una cultura, que si es quedándonos callados, que vamos a defenderlo. Bueno, volvemos a la encuesta. Este muestreo, ¿cómo puede haber sido falseado si ustedes dicen que no es real? Porque ya tendría que haber sido pues una intención muy determinada. Fue determinada. Fue determinada. Porque fue una muestra en 932 unidades según ellos. Pero ¿dónde están las unidades? ¿Quién seleccionó las unidades? Son unidades probabilísticas que ellos seleccionaron bajo un criterio metodológico conveniente a lo que ellos quieren demostrar. Indudablemente. ¿Quién puede creer en este país? ¿Quién puede creer que en este país, en los últimos 5 años, solo han entrado 39,000 y tantos haitianos en los últimos 5 años, cuando empíricamente la población es el mejor testigo de las evidencias de lo que ellos quieren negar y que ya el pueblo asumió? Hay una invasión haitiana ilegal en República Dominicana que violenta las leyes nacionales, que violenta la cultura nacional, que violenta la Constitución de la República y que además está generando una discriminación positiva en contra de los derechos nacionales del pueblo dominicano. Y quiero decirle algo en ese sentido. Lo que pasa es que ellos no cuantificaron, y este es el secreto, ellos no cuantificaron los haitianos que están undercover en República Dominicana, que están fuera de registro. Por ejemplo, si nosotros vamos al Caucho, al Carrizo, ahí encontramos una población que debe superar los 200,000 haitianos ilegales. Pero vamos al hoyo de Friusa, ahí se supone que hay más de 300,000. Pero vamos a Constanza, vamos a Asua, vamos a San Juan, o sea, es en el país entero. Pero son asentamientos poblacionales no registrados, ilegales, no organizados, y ese es el gran problema, son los llamados quilombos. Por eso es que usted ve una contradicción que ha generado un verdadero escándalo de credibilidad y que el presidente de la República tiene que mandar a echar eso al zafacón. Pero entonces una encuesta entonces no serviría para esto, porque siempre va a haber unas imprecisiones muy altas. Mira, una encuesta tiene una finalidad científica. Imparcial e independiente. Claro. Una encuesta tiene una finalidad científica, es una herramienta válida. Sí. Es decir, analizándolo objetivamente, tiene un valor y una utilidad para la planificación,
para la medición de intenciones, de tendencias, etcétera. De hecho, las encuestas son una herramienta, por ejemplo, para medir la intención del voto antes de las elecciones y proyectar quién tiene probabilidad de ganar o perder. Magnífico. Eso no es lo que se está discutiendo. Con excepción de Truman. Eso no es el punto. El punto es que cuando una medición, una proyección que tú haces, en la que metodológicamente tú, de forma deliberada, introduces elementos distorsionantes de esa percepción, obviamente tú tienes que dudar de la utilidad y obviamente preocuparte con respecto a los verdaderos propósitos que subyacen tras ella. En este caso, obviamente, tú divides o haces un cálculo comparativo entre los resultados del 2012 y los del 2017. La misma cifra. Y 39,000 divides entre los 5 años a 365 días por año y resulta que ¿cuántos haitianos entran aquí? 22 trajo Boció en el baúl de su jipeta. La cifra del 12 es la misma cifra de ahora. Mira, ayer, es la misma cantidad. Ahora hay menos haitianos, según esta encuesta. Sí. Ahora hay menos haitianos en República Dominicana. Pero que le preguntemos al pueblo dominicano que tiene sus ojos, que sale a las calles todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y si se afirma que eso es percepción, habría entonces de convenir en que hay una alucinación colectiva cercana a la esquizofrenia masiva de toda la población que está viendo una cosa que estos medidores... Somos todos mongólicos. Claro, en República es una cosa que desafía por el nivel la casi obsceno de sus resultados. Son tan ridículos que sencillamente no me dicen un refrán que lo que está a la vista no necesita espejuelos. Señores, pero hay un punto, mire, hay un punto que quiero una acotación. En países donde prevalece la integridad pública, el accountability, sobre todo cuando se usan recursos públicos, como en este caso, porque ciertamente la FENUAP, que es la Agencia de Población de Naciones Unidas, es la que auspicia con la Unión Europea este estudio, que son organismos que han tenido una posición definida respecto de la asimilación haitiana en República Dominicana. O sea, ellos no son imparciales. Pero mire una cosa, cuando se habla de integridad pública y de recursos públicos, hay que ver cuál es la posición de personas que dirigiendo o participando en ese tipo de proyectos son además consultores internacionales al servicio de otras organizaciones que son extranjeras. O sea, hay que examinar también el nivel de integridad pública y el nivel de moralidad pública, de ética pública en el manejo de fondos. Por eso yo creo que esto tiene que ir al Congreso y que el presidente de la República tiene que desechar esa encuesta porque es nefasta y realmente ha sido una conspiración contra la integridad del pueblo dominicano. Pero si es como ustedes dicen y es falsa la encuesta, es truqueada. No es falsa, es truqueada. Bueno, es truqueada. Si está truqueada, pero le quita presión política al gobierno. Estafa. Pero si le quita presión política al gobierno, no la va a decir. Ha generado más indignación. Ha generado más indignación. El pueblo está indignado con esto, porque el pueblo dice, nos están estafando. Porque lo que el pueblo ve todos los días contradice estos resultados que estos tecnócratas pretenden mediante propaganda y ahora invirtiendo un dinero para promover esa muestra, tratar de convencernos de que realmente esa es la realidad. Una realidad que se niega todos los días. Se niega en Asua, donde acaban de asesinar a Carmito Filpo, un ganadero que el jefe de la policía ya examinó como un antropólogo social, que no es un crimen de odio. Que no, él es un antropólogo social, cuando él tiene que dedicarse a buscar a los responsables para presentarlo a disposición de la justicia. El caso de Pedernales, el caso de Sabanayegua. Entonces, son recurrentes, esta cantidad de violencia que va a seguir en aumento, porque cuando tú tienes un descontrol migratorio, los choques entre culturas. Claro, se dan. Por eso digo que hay que manejar esto con mucho cuidado. La lucha por el espacio vital, porque estamos hablando de un país pobre recibiendo masivamente la población de otro país aún más pobre. Es decir, es la lucha por el espacio vital. Entonces, eso no es que se promueva el odio, es que la convivencia pacífica está desafiada por las necesidades y los apremios de sociedades muy pobres. Ahora una pregunta. ¿Y cuál es el odio que tiene el pueblo dominicano? Que las víctimas son las dominicanas. Estamos matando gente, estamos persiguiendo. Sí, pero es delicado, Robert, el tema es delicado y por eso mi pregunta, ¿cómo nosotros
prevenir esta entrada de haitianos ilegales. Que es responsabilidad del gobierno. Como sin despertar odio en la población. Es que el gobierno está promoviendo una invalidación del sistema jurídico. ¿Pero qué pasó en Pedernales? ¿Por qué Pedernales se levanta? ¿Por qué el pueblo de Pedernales sale a la calle y reclama justicia? Justicia. ¿Cuál es la característica típica que prevalece en estos casos? Impunidad e indiferencia. Claro. ¿Dónde está el agresor de Cielo García? A más de un año ya que le mutiló los 2 brazos. Cuando el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de la Defensa, nos dijo que iban a remover cielo y tierra para encontrar al agresor. ¿Dónde está el agresor de Tilito Silvestre en Sabana Yegua? ¿Dónde están los que asesinaron a Domingo Pujols en Asua? Tampoco es fácil encontrar agresores indocumentados. Pero no han encontrado ninguno. Control. Entonces, usted tiene el responsable de que no haya control es el propio gobierno. Preciso. Que ha hecho todo lo posible por invalidar el sistema jurídico. Preciso. Es que tú tienes una ley de migración que quien la invalida es el propio Estado. Preciso. ¿Tú sabes lo que es con un simple decreto invalidar una ley? ¿Quién le impide al presidente de la República ejercer las leyes migratorias con el vigor necesario para impedir estos crímenes contra inofensivos dominicanos? Que esa es otra característica. Son personas vulnerables, personas mayores, personas de trabajo. Mujeres. En el caso del señor Firpo en Asua, la evidencia es que sin mediar palabras lo acecharon, lo ubicaron y le cayeron a machetazos hasta asesinarlo. Luego escapan. La policía tiene a un haitiano detenido y esta es la hora que no hay respuesta. Por otra parte, los organismos internacionales que nos han acusado varias veces de racistas y de abusadores han dicho que estos episodios se dan también entre dominicanos, no solamente entre dominicanos y haitianos, y que estos son cosas que pasan y que no tienen que ser pues crímenes de odio y que pasan en todas partes del mundo. Entonces ahí nos vemos un poco entre la espada y la pared. Lo que pasa es que a la propia situación... Son recurrentes. Claro, natural que acontece en cualquier sociedad, si tú le agregas un elemento distorsionante y potenciador, como es un desorden migratorio, estimulado desde estos escenarios, óyeme, y lo que desean, increíblemente, lo que desean secretamente probablemente, todas estas gentes que son tan humanistas, es que las tragedias acontezcan porque el gran negocio es ese. Es que el negocio es ese. ¿Sabes cuánto generó en términos económicos la catástrofe de un sismo en Haití? ¿Cuánto generó? Bueno, la verdad es que hubo robos increíbles. 12.000 millones. La hija del presidente Clinton, en un informe, lo planteó públicamente. Chelsea Clinton lo estableció públicamente y su papá era el alto enviado del gobierno del presidente Bush para manejar todo para eso la recuperación, el fondo de recuperación de Haití. Y al final el New York Times estableció que no había generado capacidades de autogestión en el gobierno y en la población haitiana. Es que Haití ni siquiera está preparada para recibir las donaciones. Y por eso 11.000 ONGs fracasadas todas, las cuales encuentran solución resolviendo el problema de los haitianos en República Dominicana. Por eso no se plantea nadie. A mí me gustaría... Seitenfus en su libro. Oye, el ministro de Economía. Nunca han planteado aquí justamente aquí la construcción de hospitales en Haití. Robert ha traído la noticia de que dice que creo que es un invento dominicano ligar el tema de inmigración con la soberanía. No sé cuál es la opinión de ustedes respecto, pero vámonos a la pausa y volvemos con el próximo segmento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Continuamos analizando la segunda encuesta nacional de inmigrantes en la República Dominicana y nos acompañan Robert Cabral y Juan Miguel Castillo Pantaleón. Robert, Juan Miguel, es una realidad que la República Dominicana tiene una gran mano de obra haitiana. No es cierto, como se dice en los corrillos políticos, empresariales y en los pasillos de muchos lugares, que al haitiano se le paga menos. Se dice, por lo menos en construcción, que es donde tengo la experiencia, no sé en la agropecuaria, pero en la construcción, como soy arquitecto, tengo la experiencia de que a un dominicano y un haitiano se le paga exactamente igual. Es posible que se deprima el salario, como muchos han dicho, pero no es que se le pague menos. Sin embargo, se acusa a la República Dominicana de pagarle menos a los haitianos. Ahora bien, la pregunta es, muchos amigos que tengo, ingenieros, por ejemplo, arquitectos, me dicen que los dominicanos no quieren hacer ese tipo de labor. Los excavadores, ya hasta los ceramiqueros son haitianos. Entonces, que no se puede mantener por eso la cuota 80-20. O sea, que solamente sea el 20% de trabajadores haitianos en la construcción. En el turismo también se sobrepasa, en la agropecuaria ni se diga, y en la construcción casi el 100% es haitiano, vamos a decir un 90%. Yo inclusive he dicho, bueno, lo que se podría hacer es ir manejando esta proporción, irla bajando paulatinamente, pero si es una realidad que los dominicanos no quieren hacer esta labor, y que se necesita la mano de obra haitiana, entonces, ¿cuál es la solución? No, el silogismo está equivocado. Atención. No es que el dominicano no quiere trabajar, es que el dominicano no quiere trabajar por un salario que no ha sido revisado en esas áreas en donde hay sobreoferta de mano de obra. Juan Miguel, no gana poco un ceramiquero, gana más que un ingeniero supervisor. ¿Cuándo fue la última vez que el Comité Nacional de Salarios revisó las tarifas en esas áreas? Yo soy hijo de ingeniero. En esa área. En esas áreas. Lo cierto es que la tasa de inflación anual hace rato que convirtió esos salarios de mera supervivencia. Eso es un hecho, eso no es una opinión, eso es una realidad. Eso no, por lo tanto, cuando tú tienes media, una sobreoferta de mano de obra y tú no tienes ajustes en esos niveles salariales, tú obviamente tienes un desplazamiento natural de la mano de obra local por la que es capaz de aceptar esas condiciones que se han vuelto deprimidas por envilecimiento. Sí, 500 pesos hace 10 años no son 500 pesos hoy. Sí, pero también tenemos que saber que en todas partes se paga muy poco. Aquí los salarios son muy bajos. Entonces eso es economía elemental de la de Samuelson, la que nosotros estudiamos en la universidad, cuando uno da principios de economía. Sí. El salario es el producto de la ausencia de mano de obra. Cuando los siervos fallecieron por la peste bubónica en Edad Media, hubo necesidad de pagarle a los hombres libres para que hicieran el trabajo que ya los siervos no podían hacer. Es la ley de la oferta y la demanda. No va a haber un ajuste salarial en esas áreas que están ocupadas por los haitianos mientras no haya un reajuste salarial. Pero no solamente punto. Eso, entonces, no es que los dominicanos no quieran trabajar, es que ningún dominicano está en condiciones de aceptar esas condiciones deprimidas. Atención, pero no solamente eso.
que hay otros elementos también. ¿Qué se ahorra el empleador que emplea mano de obra documentada? Seguridad social. Seguridad social. Atención, la sanidad, la higiene del trabajo, se ahorra la bota, el casco, o sea, todo lo que tiene que ver con esas partidas que están en los presupuestos, se lo ahorran, es una economía. Eso sí, asumen los riesgos de las demandas, porque las demandas prosperan. Pero lo cierto es que vale la pena, entre comillas, tomarse el riesgo. Y eso es una realidad. Lo cierto es que mientras no exista control migratorio, no va a haber manera. ¿Y quién es el principal de producir una en República compensación? Dominicana? ¿Quién es el principal empleador en República Dominicana? Si vamos a obra pública y verificamos los caminos vecinales, en la reparación de caminos comunitarios, en las construcciones en el interior, en la limpieza de carreteras, en el programa de embellecimiento. Pero al gobierno no le convendría ser el mayor empleador de haitianos porque eso es un bolsón que ellos tienen para tener a la gente, es que vamos a decir, el gobierno de ellos. Es que traza la política de distorsión. Y de prolongación de la inequidad, que es la fuente fundamental de su prédica populista y su modelo clientelar. El presidente dijo el 27 de febrero. Ellos no quieren que se resuelva. El presidente habló de la doble moral al sector empresarial privado, de que querían limitar a los haitianos, pero querían mano de obra barata. Pero tiene que empezar por cambiar la política y la lógica de contratación del Estado Dominicano. El Estado Dominicano violando su propia legalidad. Como decía una vez el profesor Juan Bosch, hay que llevar al gobierno a su legalidad. Además, esa política de distorsión es inducida. Vea la cantidad de dominicanos en las esquinas en los motoconchos. Porque no quieren trabajar en el campo, porque no quieren trabajar en la construcción, lo que están vendiendo en las calles. No. Lo que pasa es que el motoconcho lo hace cualquiera, no hay que tener ninguna preparación. Es que no hay una política inducida y orientada a un empleo integral en condiciones adecuadas. Es que el gobierno está orientando además al campo a venir a la ciudad. El presidente Medina hablaba justamente de las visitas sorpresa como alternativa para retornar al hombre al campo, para disminuir la violencia y la criminalidad. Sí. La política de derrame del presidente fracasó en ese sentido. Claro. Aquí lo que impera con relación a los migrantes es el desorden social y por eso la criminalidad. Entonces, otro sector lo que está buscando es cambiar el principio del artículo 135 del Código Laboral. Lo que se está buscando desde el mismo gobierno es cambiar la cuota. Es más... ¿Pero de qué vale una cuota que no se respeta? Mire, ¿por qué no se hace que paulatinamente vaya volviendo porque confronta al gobierno con la ilegalidad y eso obviamente es un gran escollo de su legitimidad. Pero el ministro de Trabajo... si te quitas ese virado encima. Pero el ministro de Trabajo decía, como si fuera un cronista social, hay que resolver el problema, hay que aplicar la ley. El ministro de Trabajo, que es el responsable de la aplicación y el enforzamiento de la ley. El detalle es que este modelo no es sostenible. ¿Cuánto tiempo puede este modelo sostenerse? Sí. Con un nivel de endeudamiento, porque es la manera en cómo tú compensas o apalancas. Y que le preguntemos a los jóvenes dominicanos desempleados y a las mujeres, este modelo a las no jóvenes. Le queda mucho tiempo. ¿Qué ha pasado con los índices de calificación de riesgo financiero en los organismos que miden? Muy grave. República Dominicana está, obviamente, llegando a los límites extremos de las posibilidades de un modelo que es insostenible. ¿Cuántos lustros más le quedan a República Dominicana antes de que acontezca una verdadera situación de crisis y de pérdida de la paz social? Porque eso viene, de que viene. Eso es insostenible. No hay manera de aguantar por mucho tiempo el ciclo de actividad económica de la sociedad dominicana, que es muy productiva. La República Dominicana es una fuente de riqueza. Aquí se produce mucha riqueza. Pero el ciclo no es lo suficientemente largo para que aguantemos por tanto tiempo. Pero justamente lo que usted planteaba. Uno de los resultados que busca esa encuesta y de los objetivos de esa encuesta que fue planificada, sembrada, como dicen los organismos de inteligencia, se sembró la encuesta con varios propósitos. Primero, fomentar y ampliar las políticas de
traer más haitianos a República Dominicana, de incorporarlo a los servicios sociales, porque como son tan pocos haitianos, hay que traer más. Ampliar el plan de regularización, que ya se desbordó y está fuera de control. También en la política de empleo, incorporar más haitianos que según el ministro de Economía y Desarrollo están excluidos. Lo que ocurre es que ¿Pero por qué están excluidos si hay un 90% en la construcción, en lo agropecuario? Siempre van a estar excluidos. Porque no están dentro de la seguridad social, se refiere. Los diseñadores de las políticas haitianas en República Dominicana nunca estarán satisfechos y los haitianos nunca estarán satisfechos con lo que han obtenido y la invasión que tienen en República Dominicana. De lo que se trata es de imponer al final una política supremacista y tomar el control de la República Dominicana. No tenemos que ir a la pausa, pero también muchos ponen de ejemplo que nuestra población, por ejemplo, en los Estados Unidos, tampoco nos cansamos de pedir que se nos acepte cada vez más y que haya una cuota más alta de migración. Antes de esa encuesta, promovieron entonces un estudio anterior donde decían, porque fíjese que esto es una línea coherente y armónica, donde ellos decían que República Dominicana era un país de migrantes, que de cada haitiano o extranjero que venía, salían 3 dominicanos. O sea, es condicionando al país que se resiste a aceptar esta imposición. Nos vamos a la pausa, señores, volvemos. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Bueno, y hablando de migraciones, Juan Miguel, te decía en el segmento anterior que se señala que también nosotros los dominicanos tratamos que se nos acepte en Estados Unidos, que se van muchos dominicanos, que hay una comunidad muy grande en los Estados Unidos de dominicanos y que nosotros pedimos que sean aceptados. Atención. En primer lugar, la política oficial del Estado Dominicano no es la de promover la migración, es decir, la salida de dominicanos al extranjero. Distinto a lo que hace el Estado haitiano. Es una política estatal, una política de Estado y regional. Eso lo recomendó Naciones Unidas en el año 48. El texto está ahí en el internet, Mission to Haiti. Es decir, es una política promover la salida de haitianos fuera de Haití. Desde el 48. República Dominicana no tiene esto ni nunca lo ha tenido como una política oficial. En segundo lugar, República Dominicana es un país que ha hecho mucho énfasis en la documentación de su población. Sí. Por lo tanto, gran parte de los migrantes dominicanos están debidamente documentados y el Estado dominicano sabe dónde están. Y lo que sí promueve, al contrario, es el vínculo con esas comunidades, porque son fuentes de remesas. De hecho, la modificación constitucional del año 1924 eliminó
el principio de pérdida de nacionalidad cuando se crea la segunda nacionalidad. Sí, para que el dominicano de origen siempre pueda reivindicar su dominicanidad. Es decir, República Dominicana, muy por el contrario de otros países. Además, en tercer lugar, en el escenario internacional, lo que se le exige a la República Dominicana no lo aplica a ningún país del mundo. Lo que se le exige a la República Dominicana eso sí es cierto, en relación con el tema migratorio no lo aplica a ningún país del mundo. Porque vemos que en el mismo caso de los haitianos, todos los países lo repatrian. Y la República Dominicana nunca ha tenido en su política exterior una actitud de cuestionamiento de las potestades soberanas de los estados en cuanto a al ejercicio del control de la presencia de dominicanos en esos países. Cuando nos deportan a los dominicanos, el Estado dominicano siempre respetuoso de eso y los recibe. Esa es otra falacia que se quiere establecer. Se quiere comparar la migración dominicana en el exterior con la invasión haitiana en República Dominicana. Que no tiene los dominicanos todos están documentados en el exterior. Todos los migrantes dominicanos en Estados Unidos tienen su documentación, en primer lugar. Respetan las leyes y las normas migratorias norteamericanas. Los norteamericanos todos los meses envían un avión US Marshall a República Dominicana con miles de dominicanos deportados. Que por cierto, bastante daño que nos hacen porque aprenden todas esas y nosotros no acusamos y difamamos a los Estados Unidos por eso. Estados Unidos aplica sus potestades soberanas en política migratoria y las ejerce, como debemos nosotros ejercer la nuestra. Luego, la República Dominicana no tiene una población que rompe el equilibrio poblacional en los Estados Unidos, ni en Chile, ni en España. Claro, absolutamente no, absolutamente. Sí. Ni tampoco cuestionamos los derechos que tienen los respectivos estados a establecer sus normas y políticas migratorias. Los dominicanos, en consecuencia, tenemos una migración normal que entra en el fenómeno internacional y en esos parámetros internacionales. ¿Podría ser entonces que esta percepción que tenemos los dominicanos de que tenemos mucho más migrantes haitianos que lo que salieron a resaltar en la encuesta, salieron constatado, es porque van y vienen a Haití y no que viven en el país? No, en realidad no es una percepción, es una realidad tan ostensible como lo que perciben los sentidos de todos los dominicanos. De ahí el nivel de falta de credibilidad que los resultados han arrojado. Es lamentable. Muy 30 segundos nos quedan. ¿Qué podemos hacer? Bueno, con respecto a ese tipo de maniobras, de crear argumentos y convencimientos que se van a resultar imposibles, nada, porque eso es pura propaganda. Lo cierto es que al final de cuentas las políticas públicas están en quienes ejercen las funciones públicas y le corresponde a la clase política que tiene posibilidades de acceder al control del poder y quienes lo ejercen, aplicar las políticas realmente encaminadas para que el tema migratorio no comprometa la posibilidad de desarrollo del pueblo dominicano. Al señor presidente, que eche esa encuesta al zafacón, que no deje que manipulen las políticas públicas que beneficien al pueblo dominicano, que rechace esos resultados y que ordene, si él quiere, un censo independiente con la debida integridad, porque ahí él puso la iglesia en manos de Lutero y prácticamente eso está dirigido por agentes internacionales que no responden, ni respetan, ni defienden los intereses nacionales que él juró defender el día que tomó posesión. Gracias, Robert Cabral. Gracias, Juan Miguel Castillo Pantaleón. Y yo como ciudadana, aunque estoy de acuerdo en que mi percepción está lejos de lo que reflejó la encuesta nacional de migrantes en la República Dominicana, creo que es importante traer aquí a las personas que la hicieron para que pues den esos datos y ustedes pues puedan sacar sus propias conclusiones, porque fue un grupo de profesionales pues que también son personas muy preparadas. Gracias, señores, y será hasta la próxima.